anda la razón. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que hoy día vamos a, a compartir. Espero ahí voy a necesitar que alguien, hermano Luis, o alguien me diga si la diapositiva se está moviendo. Está un poquito, está todavía cargándose. Entonces, se mueven, se están moviendo las diapositivas. Sí, se está moviendo ahí. Ya. Entonces, una vez más, el Ministerio de la Casa se está usa con la pastor Ronald y allá han estado, que es nuestro respaldo, un ministerio nosotros debemos estar felices porque nuestro trabajo como Ministerio de Bethesda Chile es un ministerio con un respaldo muy amplio, con una credibilidad enorme. Allá en Estados Unidos, recuerden que Ronald muchas veces lo eligen de parte de las instituciones gubernamentales y de otros servicios para repartir comida, de repartir, y llegan algunas veces, le mandan un camión, un container, con una confianza que tiene él y él algunas veces le entrega a otra iglesia, que tiene un testimonio. Entonces, feliz saber que la iglesia cuenta, nuestro ministerio, cuenta con un testimonio vivo allá en Estados Unidos y en otros lados. Nosotros tratamos de honrar eso y tratamos de ser de bendición. Entonces, que el Señor bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos allá y acá también. Venía de la historia, entonces empezamos. ¿Qué es lo que es lo que tenemos hoy día para tratar? Porque de aquí, del título parece un título como si estuviéramos acotando nuestro estudio hoy día a cuestiones más o menos teológicas, pero no tiene nada de eso, todo lo contrario. Hoy día vamos a hablar que Dios es luz. Una cosa que usted tiene que tener presente, que Dios no tiene luz, Dios es luz. Nosotros tenemos luz, pero Dios no tiene luz. Él es luz. Su esencia de Dios es la luz. Es uno de los atributos de Dios, algo propio de Dios. Dios no es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Dios no tiene verdad, es la verdad. O sea, hay muchos atributos que tiene Dios que son de Él. Entonces, no tenemos que visualizar eso como algo que Dios como si algo que Dios tuviese. No, Dios es la esencia de Dios. Y de esto se depende porque nosotros fuimos hechos parte de Dios. Dios a través de su Espíritu puso algo en nosotros y nos hace partícipe de su luz. ¿Y qué ventaja tiene su luz? Vamos a ver, porque usted nunca, una vez que se convirtió al Señor, recibió a Jesús, recibió su Espíritu Santo, nunca más va a poder ser diferente. Porque la esencia de Dios lo está marcando por dentro. La manifestación del Espíritu Santo en nosotros manifiesta todos los atributos de Dios hacia nosotros, nos da a conocer y nos conduce. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas súper importantes, incluso en nuestra relación con nuestro hermano, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Porque nosotros tenemos triple relación. Nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, no en un sentido místico, de buscar verdades por dentro. El misticismo tiene cabida en la vida de un cristiano. El misticismo es la búsqueda en el interior de las personas de las verdades, a través de la reflexión interior, a través de hacia adentro. Nosotros podemos tener reflexiones y cuando nos hablamos de reflexionar no es en torno a nosotros mismos. Reflexionamos en torno a la palabra de Dios, en torno a la verdad de Dios, a lo que dijo Dios, no a cosas que se nos pueden ocurrir a nosotros. Hay cosas que se nos pueden ocurrir a nosotros en cuanto al quehacer diario, por decir, a cosas que podemos inventar en el mundo, eh, y Dios lo ministra, pero Dios lo ministra a nosotros en sus pensamientos, no en nuestros pensamientos. Y nuestra fe es súper importante que usted tenga eso presente. Nuestra fe es objetiva de objeto, no es subjetiva de nosotros. Nuestra fe no está basada en nuestra experiencia y nuestros sentimientos y emociones. Nuestra fe está basada en un hecho histórico, un hecho espiritual, un hecho claro. Jesucristo vino al mundo, su ministerio, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. No importa realmente cuántos días demoró, pero resucitó. Jesucristo resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Nosotros miramos la cruz del Calvario para nuestra salvación, miramos a Jesucristo para nuestro crecimiento, en su ejemplo. Nosotros procuramos crecer en torno a Cristo, no en torno a la reflexión interior.
El misticismo normalmente busca verdad en nuestro ser interior. Y la verdad es que en nuestro ser interior y nuestros pensamientos son muy influenciados por Satanás. Pueden ser influenciados por Satanás. Por lo tanto, lo que sale de nosotros puede ser algo de nosotros, de Dios o del diablo. Y cuando nosotros queremos saber si algo que se ha venido a nuestra mente tiene que ver con Dios, nosotros tenemos que comparar lo que hemos recibido con la palabra escrita de Dios, con la revelación de Dios, y que no se puede por ningún motivo contradecir. Si se contradice, eso no es de Dios. Bueno, voy a terminar esto. Eso es lo mismo. Entonces, usted va a escuchar muchas cosas. Usted la escucha, reflexiona y le pregunta. Vamos, pero usted tiene que entender que nuestra fe es una fe objetiva, no subjetiva. Se basa en una verdad histórica, innegable. Puede negar la resurrección de Cristo, puede negar muchas cosas, pero que Jesucristo vino a la tierra, que estuvo, que fue una persona que existió, es innegable, incluso hasta por los ateos, hasta por gente que no cree, porque es un hecho histórico, documentado no solamente por la Biblia, sino por libros que no tienen que ver con la Biblia. Entonces vamos a leer 1 Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El 1 Juan, no es el Evangelio, 1 Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bastante, ¿verdad? Estamos, dice, y no practicamos la verdad. Dice, una de las cosas que hace la luz es andar en la verdad. La verdad puede ser incómoda. A todo esto, aquí no estamos hablando, por favor, vamos a distinguir la verdad grosa, la verdad eh, de, tipo, de tipo espiritual y la verdad del andar día a día. Porque aquí cuando se refiere a andar en la verdad es andar en la palabra de Dios, en los hechos de Dios, en las cosas de Dios. Es andar en Dios. Cuando hablamos de eso, entonces cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando de andar en la verdad, de andar en la enseñanza de Jesucristo. Bueno, comunión significa unión o contacto entre personas o cosas, circunstancia en tener algo en común. Por eso, común, unión, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo es la gran familia de Dios, a la cual pertenecen todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que no soy más extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios siempre quiso tener una familia. La iglesia no es una organización, es un organismo, es una familia. La iglesia de Jesucristo es espiritual y no física, por lo que no está determinada por los templos que cobijan a las personas, que son denominaciones o son congregaciones, donde la gente se congrega, se junta. Entonces muchas veces ha habido una confusión entre lo que es congregación y lo que es iglesia. La iglesia es algo espiritual, la componen todos los creyentes en Cristo Jesús en el mundo entero. Entonces dice, por lo que no está determinada por los templos que cobijan a las personas, ni mucho menos que son una organización o denominación. Palabra que se usa para señalar las distintas congregaciones o iglesias evangélicas, por ejemplo, bautistas, pentecostales, metodistas. En las congregaciones no están todos los que son y son todos los que están. Es una gran verdad. En las congregaciones no están todos los que son. La iglesia de Jesucristo la componen gente de muchas partes. A lo mejor hay gente que va a estar ahí que nunca estuvo en una iglesia porque no pudo, porque no supo, no sé si no quiso, porque hay una orden específica que dice no dejar de congregarse, o no dejar de juntarnos, no dejar de tener comunión como la tenemos ahora. Nuestra comunión ahora es distante, está lejana, está, está hecha por, eh, por eh, este medio que es el Zoom, ¿verdad? Pero tenemos estamos en comunión, estamos compartiendo. Algunas veces lo hacemos también físicamente, pero nos está dando eh, el caso eh, eh, que lo hacemos todos los domingos. Una vez nos juntamos una vez al mes o una vez cada cierto tiempo, eh,
para tener una reunión buena. A todo esto, hago un paréntesis, hermano, el Pedrito tenía el paseo de sus hijos el domingo que 21, que vamos a estar, pero va a ir para nosotros, va a ir, Pedrito se va a ir con el niño, y él va a estar con nosotros el tiempo del culto, y después se va a ir al paseo, el cual le agradezco mucho. Y bueno, entonces, en la iglesia no están todos los que son, y no son todos los que están, muchas de las personas que asisten a la iglesia, como dice Jesús, apartado de mí, saber de maldad, nunca te conocí. Muchas personas están engañadas porque creen que pueden estar en la iglesia y con eso tienen un lugar en el cielo, no, hermano. Eso no es así. La Biblia, en el pasaje de 1 Juan 1, dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué es la luz? ¿Qué es esta luz? ¿Y qué son las tinieblas? Dos preguntas que nos podemos hacer. A la verdad, saber todo lo que abarca la luz de Dios escapa a nuestra capacidad de explicar. No podemos, nuestra mente es finita, porque muchas veces la gloria de Dios se ejemplifica con una luz que brilla y todo, porque nosotros hacemos semejanza a la que la gloria es. Pero ahí la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, no somos transformados de luz en luz, somos transformados por una presencia. La gloria de Dios la gloria de Dios en su presencia manifiesta a Él y todo lo que eso significa. Eh, Dios nunca ha manifestado toda su presencia. De hecho, en el monte Sinaí hubo presencia de Dios y que fue acompañada de elementos físicos como trueno, fuego y cosas así. Pero la presencia de Dios es algo fuerte. También en el caso de Elías dice que la presencia de Dios tuvo un antecedente o fue, eh, digamos, presentada por viento, por un terremoto, pero dice que cuando llegó la presencia de Dios se asemejó un silbo apacible. O sea, la presencia de Dios no la podemos definir, pero Dios es luz. Y la verdad, saber que todo lo que abarca esa luz, no lo sabemos. Entonces, podemos saber, sí, que Dios es luz. Y vamos a ver lo que podemos entender de esa luz. ¿Qué podemos entender? Al saber todo lo que abarca la luz de Dios, se escapa a nuestra capacidad de explicar. Sin embargo, Dios simboliza su luz en Jesucristo. El apóstol Juan, al inicio de su evangelio, escribe: en él, Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Normalmente, por ejemplo, cuando la luz del día se va, llega la noche. Ignoremos incluso la luz de la luna y quedamos en una indefensión tremenda, porque nuestra vista necesita luz para poder ver las cosas. Sin luz no vemos, sin luz nos desorientamos, sin luz quedamos estáticos, quedamos parados. Entonces dice que la luz la necesitamos para poder ser guiados, para saber para dónde vamos y para saber dónde estamos. La luz es fundamental en nuestra vida, la luz es fundamental en la vida de las personas. Entonces, la luz natural nos sirve para nosotros para marcar los tiempos y para saber cómo nos podemos mover. Cuando llega la noche, nosotros no podemos estar sin luz, y hacemos uso de la luz artificial, que nos produce las lámparas, las ampolletas y todo el servicio de iluminación que tiene la ciudad y nuestras casas, porque lo necesitamos. Se terminó el día, ya no hay luz solar que nos soporte luz, y necesitamos luz, bueno, pero la luz la necesitamos presente en cada instante. Entonces, pero ahora esta luz que es Jesús, vino a alumbrar ¿qué? ¿El día? ¿Vino a alumbrar el camino físico? No, vino a alumbrar nuestras vidas, que están en tinieblas, muchas veces desorientadas, sin saber cómo andar y sin saber cómo ir. Entonces, en él dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era Jesús? Está Juan, Juan 1, del 4, 5 y 9. Entonces, es importante porque vino Jesús al mundo, pero si Jesús vino a salvar al mundo, no solamente a salvar el mundo, sino a dar esperanza, a alumbrar, dice, a correr las tinieblas por las cuales el mundo vivía, porque el mundo vivía en tinieblas, cada cual haciendo lo que quería y siendo mezclado por el mismo diablo. Que el diablo, ¿qué es lo que quiere? La destrucción de los hombres. Ahora, vas a ver, vamos a ver. La luz de Dios es Jesucristo. ¿Qué es lo que es la luz de Dios? Entonces, ahora sabemos, ¿qué es la luz de Dios? ¿Qué es la luz? La luz de Dios es Jesucristo. Porque acabamos de ver que lo acabamos de ver, dice,
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevaleció contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Entonces, si queremos saber qué es la luz, Jesucristo, tenemos que ver a Jesucristo. La luz de Dios es Jesucristo. Y para entender cómo afecta esta luz a los hombres, lo entendemos en las pruebas palabras de Jesucristo, cuando se define a sí mismo en su relación con los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, queremos saber qué es lo que es esta luz. Dice que es el camino, es la verdad y es la vida. El camino es por dónde vamos a transitar, para dónde vamos. La verdad es que Él nos creó. Y la vida, la verdad, y la vida es para dónde vamos. Somos eternos. No vamos a morir nunca. Entonces, el camino es Jesucristo. Allá transitamos hacia la eternidad a través de Jesucristo. El camino. Y Él es lo que vamos a transitar en este mundo. A la verdad, saber todo lo que abarca la luz de Dios escapa de bueno, a partir del conocimiento de que Jesucristo es la luz de Dios y su declaración, que es el camino, la verdad y la vida, podemos entender que la luz es el camino, la orientación hacia donde vamos. Por amor murió para que tengamos vida eterna y Él está preparando moradas eternas para nosotros. Eso es, esa verdad, esa luz. Ahora sabemos, usted sabe que cuando muera, no andar en el limbo, ni va a desaparecer para siempre, ni va a perecer en las tinieblas. Usted, a través de la luz de Jesucristo, tiene una verdad, un camino, su camino se ha alumbrado, su alma se ha alumbrado, su esperanza tiene luz, y esto es la verdad. Dice, vamos a tener vida eterna, y Él está preparando una morada para nosotros, eterna, para estar con Él. Tiene un plan para nosotros después de la muerte. Es tan grandioso el plan de Dios para nuestra eternidad, tan grandioso, que Él estimó un plan de que nosotros viniéramos a este mundo y viviéramos un determinado tiempo para probar nuestra fidelidad para Él, vuelvo a ser la eternidad junto a Él. Y esta fidelidad tiene que ver con la fe y creerle a Dios y estar con Dios bajo cualquier circunstancia, porque bajo las circunstancias favorables cualquiera es fiel, pero bajo las circunstancias adversas no todo es fiel. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros es tan grande, tan grandioso, tan enormemente importante, que necesita ser probado en fidelidad. Cuando tú te mueras, Dios y resulta Dios te da un cuerpo glorificado y un lugar en el cielo y una actividad a hacer que te va a complacer mucho y te va a llenar de gozo junto a Dios, sin las cargas de este mundo, porque este mundo fue preparado como prueba, un fideicomiso preparado para probar tu integridad, llevando adelante adversidad, solucionando problemas y relacionando con tu prójimo en medio de un prójimo que no siempre es favorable ni agradable. Entonces, ¿cómo nos conducimos aquí? Es que Dios nos va a permitir saber, y sobre todo, nuestra fidelidad. ¿Somos fieles bajo cualquier circunstancia? ¿O cuando las cosas se ponen malas ya no queremos saber de Dios, o nos apartamos, o empezamos a practicar todo lo que es contrario a Dios? Es verdad, es la verdad. Bueno, estamos, dice, dice, podemos entender que la luz es el camino. ¿Qué es lo que es la orientación hacia dónde vamos? Eso es lo que hay el camino. ¿Va? Dice, es la verdad, conocimiento cierto del origen de todas las cosas. Y la ley es que lo reúne. El hombre, es la verdad, el hombre. Y todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y para los propósitos de Jesucristo. Esa es la verdad. No somos producto de la casualidad, ni somos producto de la espontaneidad universal. El universo y todas las cosas que en él hay son creación de Dios. Hay muchos que niegan esto, que no aceptan esto, que no quieren saber nada de esto porque no se mueven por la fe, sino porque tratan desesperadamente, que hasta el día de hoy no han logrado, o él en su visión, creación, digamos, de la creación espontánea, lograr cerrar todas las dudas que tienen. Porque parte de lo que creen los evolucionistas o los que creen en la creación espontánea de las cosas, se creen por fe. O sea, ellos tienen una supuesta verdad que muchas cosas no pueden ser probadas, por lo tanto se aceptan por fe. Y ellos nos critican a nosotros que andamos por fe.
Entonces dice la verdad que todas las cosas fueron creadas por Dios y es la vida, el por qué existimos, para qué existimos. Porque es nuestra creación como el amarle, conocerle, adorarle, servirle y proclamarle. Pues la verdad es que existimos con un propósito. Entonces el camino, vamos a repasar esto, vamos a ir. El camino, dice, es el camino, que dice la orientación hacia dónde vamos. El camino es que tenemos vida eterna. Vamos hacia la eternidad para estar con Cristo. Y Él está hablando más para nosotros. Ese es el camino. Para allá nos conducimos. Caminamos hacia allá. No estamos desorientados. No es que nos va a pillar la muerte y nos vamos hacia esperar. No, el camino es que vamos hacia la eternidad con Cristo Jesús. La verdad es que fuimos creados por Él y para su propósito. Y la vida es que fuimos puestos aquí para ser como Cristo, para cumplir el propósito de Dios y ser como Cristo, para conocerlo. Las tinieblas son de Satanás, porque él gobierna con poder las tinieblas, donde ejerce autoridad sobre sus demonios y sobre los hombres que están bajo su dominio. Usted no está bajo el dominio del diablo. Una cosa que usted tiene que entender, nunca atribuya a Satanás autoridad en su vida. Muchas veces sin querer los creyentes tienen tendencia a atribuirle a Satanás las cosas que le pasan. Las cosas que le pasan son las que pasan. Algunas veces son muy adversas, son tristes, son amargas y frustrantes. Pero usted, desde que aceptó a Jesucristo, no está bajo el dominio de Dios. Está bajo el dominio del Señor. Usted está con el Señor. Usted pertenece al reino de Dios, no al reino de las tinieblas. La gente que pertenece al reino de las tinieblas es la que nunca ha tenido Cristo. No le atribuya ningún mérito al diablo en su vida. Puede que Dios use al diablo en alguna ocasión para afectar su vida, pero las cosas, Dios está usando. Todo lo que ocurre en su vida lo debe determinar Dios. Y las circunstancias que Dios permite que nos pasen. Porque Él en su justicia, en su amor, dijo que Él era el Dios que hacía salir el sol sobre bueno y malo, y hace llover sobre justos e injustos. No somos personas privilegiadas en este mundo, pero somos personas bendecidas que tenemos el camino, la verdad y la vida, que muchos no tienen. Pero estamos sujetos a las mismas cosas que todas las demás personas. De alguna manera hay creyentes que creen que tienen una suerte de privilegio en la vida que nada de las cosas que le pasan al resto de las personas nos pueden pasar a nosotros. Eso es una mentira. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía yo en el mundo. Ya Jesús dejó claro que sí habría aflicciones también. Dice, dice que es el Dios justo, que hace llover sobre justos y injustos y hace el sol sobre buenos y malos. O sea, Dios no tiene peligro. La verdad es que nosotros tenemos a Cristo y eso es algo de un valor inconmensurable, un valor impresionante. Entonces, bueno, para que dice, las tinieblas son de Satanás, porque él gobierna con poder las tinieblas, donde ejerce autoridad sobre los sus demonios y sobre los hombres que están bajo su dominio. ¿Qué están bajo su dominio? Porque decidieron andar en tinieblas, porque decidieron darle la espalda a Dios, y el que está sin Dios está con Dios, porque no existe algo intermedio. Para que habla, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que decían por la fe que es, que es en mí, Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Más aún, la Biblia señala que cuando Jesucristo, la luz, vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas del diablo que Jesucristo que era la luz. Qué verdad más terrible. ¿En qué locura andamos todos? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque aquel que anda en la mentira, que anda en el engaño, que anda en todo lo que es contrario a Dios, no quiere la luz. De hecho, muchas veces la gente que expone la luz la mata, porque el hombre ama más las tinieblas, porque es más fácil andar en tinieblas, andar en la mentira, en el engaño, en el adulterio, en el robo, en todas esas cosas. Es más fácil a ellos, o les gusta más. Y hay gente que hace chistes diciendo que sin Dios la pasa súper bien y que el pecado es rico y cosas así. Y que
se ríe de nosotros porque tratamos de andar en la pureza que Dios nos llama, buscamos tratar de obedecerle en todo. Entonces, esta gente se tiende a reír de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que acá en Dios es mucho mejor. Dice más aún. Dice que son las malas tinieblas. Es como unos chanchitos. O sea, no, bueno, no sé, uno le dice chanchitos que son son unos animalitos que a veces se amanecen en la humedad y están debajo de las piedras. Delante de una piedra, está lleno de eso, pero apenas ven la luz, arranca por todos lados porque son fotosensibles. Son fotosensibles. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre? Que no pueden soportar la luz y arrancan. Bueno, así estas personas son. Dice que los hombres, por favor, dice, porque mire, escuche esto, es súper importante. ¿Eh? Ojalá que tú dijeras que los hombres gustaron más las tinieblas que la luz. No dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es sumamente delicado. Eso es terrible. Porque no significa que están una tendencia a las tinieblas. Y las tinieblas representan todo lo negativo, todo lo contrario a Dios, todo lo que el diablo ministra. Y uno ahí puede entender por qué Dios tiene al diablo. Porque el diablo es el gran que expone nuestro pensamiento, esta alma, a la fidelidad a Dios. Y ¿por qué Dios no destruye el diablo? Yo creo que el diablo es sumamente importante en este mundo, porque es el diablo el que va a exponer nuestra miseria y nuestra fidelidad. Él no sabe que el mismo está en el plan de Dios. O bueno, yo creo que sí lo sabe, pero no lo puede resistir, porque su ego, su vanidad y su arrogancia es tan grande que cree que puede vencer a Dios aún. La Biblia enseña que en el mundo da testimonio vivo de esta verdad, que el diablo vino a matar, robar y destruir. Por eso es contrario a la luz, que es el camino, la verdad y la vida. Las tinieblas no pueden permanecer ni permanecer en la luz. Cuando la luz alumbra. Por eso mucha gente, cuando empezó el ministerio de Jesús, quedó impactado porque sus corazones fueron alumbrados. Por eso una persona que es sencilla, que se encuentra a Cristo con su verdad, es impactada. Por eso un musulmán puede llegar a convertirse a Dios porque queda impactado por el Espíritu Santo y por el misterio de Jesucristo, por las palabras de Jesucristo. Yo estaba escuchando una vez una mujer que había pertenecido a una persona que decía, yo veo que Jesús me dice que debo amar a mis enemigos, cosa que para mí es impactante porque Jesús enseñaba a odiar a aquellos que se oponían a Alá, a aquellos que no aceptaban a Alá, incluso a matarlos. Entonces Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid, no maldigáis. Entonces es tremendamente revolucionario la verdad de Dios. Entonces dice que las tinieblas no pueden permanecer con la luz. En Dios no hay tinieblas, porque las tinieblas es confusión. Escuche esto. En Dios no hay tinieblas, porque las tinieblas es confusión. Y Dios es el camino, porque las tinieblas es mentira, y Dios es verdad. Las tinieblas es muerte, más Dios es vida. Por eso en Dios no hay tinieblas. Por eso Jesucristo dice que el príncipe de este mundo, nada tiene en él. Dice, no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Yo quiero hacerle algo importante. La primera frase de este diagrama dice, en Dios no hay tiniebla, porque la tiniebla es confusión. Confusión. Nosotros no estamos confundidos. Un creyente no puede, si en un momento se confunde, tiene a quien acudir a Dios y su palabra para salir de la confusión. Hay momentos en que nuestra alma como creyente golpea duramente por acontecimientos, por situaciones, por penas que nos pueden afectar, pero, pero no podemos dejar que eso nos confunda. Bueno, vamos a avanzar porque ya se nos está. Al leer primera de Juan 1, 5, 6, se determina que para tener comunión los unos con otros, primero hay que tener comunión con Jesús. La comunión con Jesús es antes que la comunión con otros. Sin comunión con Jesús no hay comunión, hermanos. ¿Sí? Comunión es comunión, estar en contacto con el Señor. Y me relaciono al Señor espiritualmente a través de su palabra, a través de la oración, a través de muchas cosas, incluso de la revelación. La comunión con Cristo es personal, está basada en el amor a Jesucristo, expresada en el cumplimiento de sus mandatos, en adorarle, en expresar nuestras necesidades. ¿Cómo tenemos esa comunión aquí? ¿Cómo dice? En cumplimiento a sus mandatos, en adorarle.
sale nuestra oración, y expresar nuestras necesidades, contarles cómo está, en confesar nuestros pecados, en recibir su perdón, en aprenderle en su mansedumbre, todo lo cual mucho más se puede resumir en buscarle y hallarle y amarle. Entonces yo dice, tengo unión con Dios cuando le amo, cuando practico estas cosas, cuando le hablo, cuando le confieso, cuando le busco, cuando cumplo sus mandamientos, cuando el presidente me dice, todo eso es comunión. La comunión en la familia de Dios es también amor el uno con el otro, no como un sentimiento, sino como una acción inspirada por Dios. Eso usted lo ve en 1 Corintios. Comunión es adorar juntos al Señor, comunión es tolerancia, porque hay personas dentro de la iglesia que son insoportables también. Es aceptación y comprensión en Cristo Jesús, del uno al otro, comunión es compartir, comunión es compromiso con el otro, en fin, el compromiso tan comprometido con él como estoy comprometido conmigo. O sea, yo estar ahí ayudando, viendo su necesidad, si puedo ayudarle, eso es comunión. No es juntarse a tomar un tecito de un café en una colonia. Dios ha puesto en tu corazón hacia tu hermano, Dios ha puesto en tu corazón hacia tu hermano. Pero todo esto tiene a Jesús como único motivo inspiracional. Yo amo a mi hermano por Jesucristo, porque hay gente, como dices tú, que de repente es difícil amar. Cuando la comunión del uno con el otro se debilita o se pierde, es un síntoma de la pérdida de la comunión con Jesucristo. Escucha, esto es súper importante. Cuando una iglesia empieza a tener problemas de amor, de comunión, no es problema de amor, no lo van a resolver haciendo actividades para unir. Eso es un síntoma de que se ha perdido la bendición del Espíritu Santo o se ha perdido la comunión con Dios. Y la comunión del uno con otro no se recupera haciendo ajuste a la convivencia, tampoco reconciliando la ética o moral de la conducta para ajustarla a los preceptos de leyes de Dios. Tampoco se recupera incentivando programas de compartimiento social conocidos como comunidad. Todas estas cosas en sí son importantes, pero son la consecuencia y no el origen de la comunión. Y esto es aplicar a la familia. Cuando la familia tiene problemas de convivencia, muchas veces se hace un montón de ajustes para ver cómo se resoluciona eso, pero el problema no es ahí. El problema está antes. El problema está en que se debe buscar el origen y muchas veces el origen está en que las bases de la familia no están en Cristo Jesús o porque las bases se han movido o no están siendo fortalecidas. Entonces, y aquí también, cuando la iglesia tiene problemas de comunión, de comunidad, de compartimiento, no es que lo vamos a arreglar haciendo programas, hay que buscar cómo recuperamos nuestra relación con Dios. Por eso cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, dice, has perdido tu primer amor, se ha dejado tu primer amor. Dice, por lo tanto te recomiendo que vuelvas a lo inicial. Entonces, no, los problemas que tenía la iglesia de Éfeso no se debía a una cuestión de arreglarlo maquillando, sino que se debía arreglar eh, yendo al origen. Y finalmente vamos a considerar estas palabras del apóstol Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque la tinieblas han cegado sus ojos. Uno de los síntomas de aquel que aborrece a su hermano es que anda en tinieblas. No puede, dice una persona que anda en la luz, aborrecer a su hermano, porque la luz misma te alumbra y te da la fuerza y te guía, que es Jesucristo. Tú puedes decir, no, yo ando en la. No andas si tú aborreces a tu hermano. Y no, es algo que nosotros debiéramos entender, comprender y compartir. No se puede ni se debe pensar que nosotros damos luz y aborrecemos a aquellos que nos ven. Vamos a. Yo, por lo menos, esto quería dejar con ustedes para vamos a parar